Tururú. Estoy siguiendo a Jesucristo. De este camino yo no desisto. Estoy siguiendo a Jesucristo. Atrás no vuelvo, no volveré, no volveré, no volveré. Vamos a aplaudir al Señor Jesús. Hermanos, en el nombre de Jesús, estamos aquí no para una reunión religiosa. Ese nombre no me gusta ni oírlo mencionar, porque a mí me gustan las reuniones del poder de Dios, de la verdad, cuando nosotros unimos la fe, esa fe brillante que Dios le da a todo aquel que oye su palabra, y también entraremos juntos a la presencia de Dios. Jesús dijo, si crees, verás la gloria de Dios. Estos días estoy hablando sobre San Marcos capítulo 2, una declaración importante. El versículo es el 12 y enseguida paso al siguiente. Entonces vea lo que está escrito aquí. Esta es la base de nuestro estudio de este culto. Aquí dice así: entonces él se levantó y tomando su camilla, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Quiero explicarles esta declaración que hicieron. Ellos se asombraron tanto que dijeron que nunca habían visto tal cosa. Pero lo que Dios puso en el corazón es que usted y yo, en nuestros días, debemos crecer en sabiduría para que seamos usados en ciertas obras, y mucha gente dirá, nunca hemos visto tal cosa. Si el enemigo le ha atacado, ha hecho que usted se enferme, tenga problemas en su hogar, en las finanzas o cualquier otro, hermano, no confiese, no ponga en sus labios lo que el diablo está esperando que usted diga. Ponga la palabra de Dios. Haga lo que el Señor Jesús le ordenó. Porque Él dijo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él también las hará. Yo pienso que nos pedirá rendir cuentas el día del juicio. Y aún dijo, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Entonces hoy no tenemos que aceptar el fracaso, la derrota. Y vi una madre pasmada que no tenía fuerzas para venir adelante a contar su testimonio. Mucha gente no lo cree, pero ella casi se desmayó al ver a su hijo curado, al ver a Jesús abriéndole los ojos. Nunca hemos visto tal cosa, pero Dios quiere que eso suceda en mi vida y en la suya. El que en mí cree, Él también las hará, dijo Jesús. Las podrá sería una palabra, una frase mal traducida que les habría dado el derecho a muchas personas de decir, yo no lo consigo. Pero no, Él dijo las hará. El que en mí cree, Él también las hará. Si usted aún no cree en Jesús, empiece a creer. No lo estoy diciendo que sea un religioso. Para mí eso de ser religioso no vale nada. Le estoy invitando a que sea un practicante de la palabra de Dios. Una persona que asume lo que dijo Jesús y que vence. Vamos al libro de Reyes, capítulo 17. En Israel estaba reinando un hombre muy perverso llamado Acab. Su mujer era una bandida llamada Jezabel. Ellos llenaron la ciudad de hechicería. En la tierra de Dios invocaban a dioses. Primer libro de Reyes, capítulo 17. Empezaremos en el primero, después seguimos. Entonces veamos lo siguiente aquí. Dice así: entonces Elías, el tisbita, que era uno de los habitantes de Galaad, quiero que entiendan esta palabra. Después Elías fue el gran profeta Elías, pero hasta entonces era uno de los habitantes, una persona común, un hombre que trabajaba para ganarse el pan con su sudor, pero que servía a Dios. ¿Por qué Dios no mandó a los sacerdotes? Porque Acab ya había matado a la mayoría, y muchos se deben haber comprometido con Acab, el enemigo. Y ya no tenían condiciones de ser usados por Dios. Nunca se comprometa con el enemigo. Nunca haga lo malo, porque el enemigo le tendrá en sus manos. Dios le tocó a Elías, habló con él y vea lo que él hizo.
dijo a Acab, él buscó al rey, un hombre valiente: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, hasta que mi boca lo diga. Elías tenía entendimiento de la palabra de Dios. Sirviendo a Dios, él entendió que Dios quería que reprendiera a Acab, que le diera esta palabra. La palabra de Dios nos habla. A mí no me habla, es porque está muy distante. Cuando usted lee la Biblia o escucha la predicación, lo que usted entiende es lo que Dios le dice. Y Elías entendió, buscó a Acab, lo debe haber reprendido, es que aquí está resumido, pero Acab no debe haber escuchado. ¿Quién se piensa que es para reprenderme? Porque Acab estaba llevando la hechicería a la tierra del pueblo de Dios. Entonces Elías dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, en estos años, que no habrá lluvia ni rocío en Israel. Acab se debe haber reído demasiado. No importa que se rían de usted. Cuando usted tenga experiencia con Dios y escuche la voz de Dios, afírmese en ella. Aunque esté en la peor fase de su vida, hermano, usted va a salir adelante. Aunque usted esté con el diagnóstico más desfavorable, usted va a conseguir ser curado. Aunque usted esté bajo una maldición que todos los brujos le hicieron, todo eso será deshecho y usted será libre completamente. Será deshecho: el que en mí cree las obras que yo hago, él también las hará. Jesús decía lo siguiente: las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que vive en mí. También dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En otras palabras, yo aprendo a ser quien soy en la Biblia. Lo que digo, lo aprendí por la palabra. Y las palabras que digo, las digo como el Padre me enseña. Hermano, no hable como yo le enseño a usted, ni como le enseña Juan, sino como el Señor Dios le enseña, lo que usted entiende. Porque lo que usted entiende hará toda la obra de Dios, y así la gente exclamará: nunca hemos visto tal cosa. Dios quiere transformar este mundo en nuestros días a través de nosotros, hombres y mujeres, como ese habitante de Galaad. Fue llamado para una misión, no fracasó, no le temió al perverso Acab, le dio la palabra y enseguida, vea el versículo 2, llegó a él una palabra de Jehová que decía: apártate de aquí, vuelve al oriente y escóndete en el arroyo Kerit, que está frente al Jordán. ¿Y qué fue lo que hizo? Él obedeció, hizo exactamente lo que Dios le dijo. Siempre al leer la palabra, al meditar, sintió. Tome una actitud, porque es así que uno enfrenta al enemigo. En el momento en el que usted entiende la palabra de Dios, uno se siente fortalecido por la palabra. En ese momento uno habla, uno piensa, uno actúa como Jesús. La unción le da esas condiciones. Él fue allí. Los días pasaron, fue alimentado por cuervos, bebía agua del arroyo, pero el arroyo se secó. Y cuando oró, dice la palabra de Dios, aquí en el versículo 8, luego llegó a Elías una palabra de Jehová que decía: levántate, vete a Sarepta de Sidón, ahí le he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Él se levantó y fue. Debe haber sido una caminada muy difícil, porque Acab estaba persiguiendo a Elías por todas las naciones de la tierra, y el que prendiese a Elías sería recompensado. Por eso Elías debe haber salido de noche, salió de casa, por las noches pasaba lejos de los perros, pues no podían descubrirlo, hasta que llegó a Sarepta, de donde salió una señora viuda. Y él se le aproximó y le dijo: le ruego que traiga un poco de agua para que beba. La mujer le podría decir: no tienes vergüenza pedirme eso, me pides a mí, que soy una viuda, agua. Ella dijo: sí, señor. Y cuando iba, él le dijo: regrese, tráigame también un bocado de pan.
Ella respondió: hombre de Dios, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Ese fue un encuentro de dos personas que sabían oír la voz de Dios. Él lo supo porque Dios le dijo: ve, porque una viuda te va a sustentar. Si hubiera pensado como hombre, diría: debe ser una mujer rica y tendré una buena vida, ya basta de vivir en esa cabaña, beber agua del arroyo y comer comida que me trae el cuervo. Y Dios le debe haber dicho: ve allí a recoger leña, porque mandaré a un hombre a ayudarte. Cuando vio a ese hombre, su corazón debe haberse disparado. Este es el hombre que me va a sustentar. Cuando él la vio, debe haber preguntado: Dios, ¿es ella? Sí, es ella. Esta es la mujer que me va a sustentar. Te ruego que me traigas un poco de agua. Era una prueba. Sí, Señor. Por favor, regrese. Dígame: te ruego que me traigas también un bocado de pan. Hombre de Dios, ella reconoció que era el hombre de Dios. No tengo nada en mi casa. Solamente tengo un puñado de harina en la tinaja y un poquito de aceite. Haré una torta para que mi hijo y yo comamos y muramos. Él dijo: no. Entonces Elías vio la necesidad marcada por el Señor Dios. Debía ocurrir un milagro. Vea lo que dijo Elías en el versículo 13: no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme con ello primero una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Después la harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Hermano, en ese momento él entendió que él no fue para ser un peso para esa mujer, sino para ser una bendición. Ella entendió que él no fue para ser un peso para ella, sino para ser una bendición. Y en aquel momento él dijo: nunca hemos visto tal cosa. Entonces la mujer fue, hizo la torta, la preparó con fe, porque si la hiciera con resentimiento, perdería la bendición de Dios. No sirva a Dios con tristeza, resentimiento, molesto, con odio en el corazón. La Biblia dice que tenemos que servir a Dios con alegría. La preparó y se la llevó al hombre de Dios. Entre, es para usted. Al volver se asustó. Era la misma cantidad de harina y aceite. Preparó y comieron durante mucho tiempo, hasta que llovió. Plantaron, llevaron 3-4 meses para cosechar, cosecharon, y entonces sí, la harina dejó de aumentar y el aceite también paró. Lo que gastaban, Dios les dio. Nunca hemos visto tal cosa. ¿Y por qué sucedió? Porque este hombre creyó en Dios. Si está en una fase difícil, crea en Dios y no le sirva reclamando, enojado, aburrido, con odio dentro de su corazón y mucho menos con pecado. Sírvale a Dios con las ropas limpias, con alegría en el rostro, y permita que Dios le guíe a usted, porque así va a triunfar. Amén. Vamos a la novela de la vida real. Ayrton y María Dina pertenecían a otro ministerio, pero la fe se debilitó cuando abrieron un negocio. De repente nos quedamos con una deuda de 16.000. Llegamos a esa deuda prácticamente de la nada. Y del banco llamaban a mi casa, cobrando, y no teníamos de dónde sacar. Ya frecuentaba la iglesia hacía un tiempo, luchando, creyendo que el Señor nos bendeciría. Fue difícil, teníamos deudas en el banco. Mi marido prendió el televisor y apareció el doctor y lo cambió. Y le dije: no lo cambies, veamos a ese pastor. Y lo dejó y se retiró. Yo me quedé y ese pastor me conversó. Era el doctor, sí. Conversando me decía: tú que has empezado en un ministerio, no lo estás valorando, Dios te lo va a cobrar. Y en ese momento sentí que me estaba hablando, ¿entiende? Y pensé: soy yo, porque no quería ser obrera. Lloraba, pero en realidad ya no deseaba el ministerio porque no le daba abasto. ¿Cómo le voy a orar a personas si tampoco obtengo la victoria, sí? Y me empezó a tocar eso muy fuerte.
Y al final pidió asociarnos. Y al final Dios fue tan bueno conmigo que el día que vi al doctor por primera vez, la Iglesia de la Gracia llegaría a Portobello a la semana siguiente. El doctor dijo que la iglesia llegaría a Portobello. Y yo pensé, tengo que conocer esa iglesia. Y mandé a mi madre y a mi marido primero. Porque las obreras no podían salir, ¿sí? El ministerio al que pertenecía no permitía que fuéramos de otro. Por lo tanto, fue mi madre, también mi marido, y me llevó. Incluso fui escondida. Llegué a la Iglesia de la Gracia, todo muy humilde, y dije, Dios, qué diferencia. Sentí el poder de Dios en la iglesia y conversé con el pastor. Llamé después para el pastor, le conté toda mi situación al pastor y me dijo, mira, hermana, Dios te hablará en la palabra. No será el hombre ni nadie, sino solo la palabra de Dios. Y Dios me habló en San Juan 3, que debía nacer nuevamente, y dije, Señor, ya lo sé, es para tu ministerio, voy a nacer de nuevo porque para allá voy. Empezar nuevamente de la manera que lo sentía, y empecé a ver al doctor. Hice una campaña de la prosperidad un día lunes. María Dina contribuyó con el diezmo y se volvió patrocinadora del programa Show de la Fe. Voy a asociarme. Hablaba yo sola en el living, esa contribución se la daré a las almas. Hermana, me asocié. Fue muy difícil, fueron 3 meses con dificultades para pagar el asociado, pero el Señor me honró, ¿sí? Porque saqué al principio de las necesidades para pagar, ¿entiende? Pero el Señor me suplió. La palabra que decía entraba en mi interior y parecía quitar la sed que sentía, ¿entiende? A mí me costó un tiempo para entender. Tardé más. Pero a medida que pasó el tiempo también diezmé, daba ofrendas. Se mejoró, se abrieron las puertas, comenzaron a abrirse las puertas. Antes las puertas se habían cerrado, golpeábamos y no se abrían. Después del entendimiento empezamos a crecer. Crecimos en la fe, crecimos en todo. Tenemos 10 funcionarios. El Señor le dio una camioneta a mi marido, un buen vehículo, como nunca tuvimos, muy buena, completa. También un tractor, también un camión para realizar los despachos. Gracias a Dios ha resultado todo. Paso a paso, todo ha resultado bien. Jesús, cómo eres lindo. Hermano, guarde esa palabra en su corazón. Nunca hemos visto tal cosa con usted. No se quede esperando que solo yo sea usado por Dios o que otra persona más sea usada para bendecirle. El que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará. Quiero que todos ustedes tengan esa experiencia con Dios. Dios, si eso es verdad, vas a probar en mi vida que eres Dios. Y Él le va a usar como le usó a Elías, como usó a Gedeón, como le usó a Moisés, como le usó a Abraham, y como ha usado a todos aquellos que creen en Él, que verdaderamente son siervos. Vamos ahora a abrir el corazón. Estoy convertido hace 12 años, miembro de la Iglesia Internacional de la Gracia de Dios y patrocinador del Show de la Fe. Por 19 años trabajé para una empresa, pero hace poco fui despedido. Actualmente paso por una terrible crisis financiera que incluso afectó mi casamiento. Hace tiempo busco una nueva oportunidad de trabajo, pero no encuentro nada. Doctor, por favor, necesito una orientación. ¿Cómo puedo salir de esta situación? Probablemente Dios ya le habló a usted varias veces, pero no dio oídos. Una vez estaba orando, así que terminé de orar, dije, Jesús, no valió. Oré en vano, Señor. Y yo aprendí lo siguiente: cuando quiero una cura, me está molestando un dolor u otro problema cualquiera, ¿qué hago? Es concentrarme, orar a Dios, oro. No digo palabras mías y sí lo que aprendí. Y yo aprendí que Jesús llevó mis enfermedades, entonces oro diciendo que no acepto eso. Aprendí que Dios no niega ningún bien al que lo busca, por eso oro, pidiéndole el bien. No basta ser un miembro de la Iglesia de la Gracia, ser un asociado, patrocinador, diezmista, debe ser un practicante de la palabra. Vea lo que Santiago escribió allí en su mismo libro, capítulo 1. Mi hermano, por aquí nunca falla. Él dijo lo siguiente, versículo 22, sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Cuando usted practica lo que Dios le dice,
usted vence. Y si usted no lo practica, se está engañando con falsos discursos. Aquel mensaje poderoso se acaba y usted sigue solo con el que el hombre le enseña. No, Dios tiene que bendecirme porque al final de cuentas soy un patrocinador. A fin de cuentas usted es un privilegiado que debería agradecerle a Dios. Porque por toda la eternidad usted tendrá un rendimiento muy grande. ¿Qué le pasa a la persona que no practica la palabra? Versículo 23. Si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, ese es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Él se considera a sí mismo y se va, y pronto olvida cómo era. Todos ya se deben haber mirado en el espejo por lo menos una vez al día. Despiertan, se lavan el rostro, se limpian las lagañas de los ojos, se cepillan los dientes, los hombres se afeitan la barba, se miran bastante. ¿Usted se acuerda cómo es su rostro? Se acuerda del de todos, pero del suyo se olvida. Cuando se mira se acuerda y después se olvida cómo es. Entonces es así la persona que se ve en la palabra de Dios. Se ve poderoso y más, pero quita su rostro del espejo eterno. La palabra es el espejo eterno. Tiene que continuar mirando la palabra, porque así se verá como Dios le ve a usted, y no como usted piensa que debe ser. Oremos ahora, hermanos. Padre, te agradezco por estas palabras desafiadoras que nos has enseñado hoy. Porque así como fuiste con Jesús, lo fuiste con los apóstoles y también quieres serlo con nosotros. Por eso oro, Dios, para que así suceda en la vida de todo este pueblo. Dios mío, no dejes a tu siervo en dudas. Dale la palabra de decisión en este momento. Yo uno mi fe con las de estas personas y en el nombre de Jesús ordeno mal, sal, en el nombre de Jesús. No volveré.